Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de cocina. Hoy vamos a preparar algo súper fácil y dominguero, algo que les encanta a los niños para cuando andan que no quieren comer nada. Y les voy a preparar unas deliciosas tostadas francesas o pan francés. Los vamos a hacer de una calidad, de restaurante, con la textura perfecta. Y bueno, empezamos y les muestro los ingredientes. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer será hacer nuestra mezcla de huevo y leche. Y para eso vamos a necesitar, primero vamos a poner los huevos. Los vamos a batir un poquito. Y vamos a agregar la azúcar. Aquí como ven tengo una cucharada. Créanme que es la primera vez que me pongo a medir cómo hago las tostadas francesas. Siempre lo hago como que a ojo. Recuerden que todos los ingredientes son a su gusto. Ahora le vamos a poner la crema. Como ven, aquí tengo crema. Tengo crema para batir, perdón. Comúnmente utilizo leche, así que solamente tienen que verificar que obviamente ahí tiene que haber más huevo que leche, porque si no su tostada francesa va a quedar súper húmeda por dentro, muy aguada, y eso pues no deja una textura buena. Y le vamos a poner canela. Yo le pongo una cucharadita de canela porque me encanta la canela. La azúcar se la puse antes porque se la quería desbaratar un poquito. Ahora vamos a poner vainilla, media cucharadita aproximadamente, y le vamos a poner una pizca de nuez moscada para un extra de especias, como para que quede bien especiado y bien rico. Le puse una pizquita y ahora vamos a mezclar todo esto. Como les dije, todos los ingredientes son al gusto. Nada más que eso sí, la cantidad de leche y huevo hay que cuidarla mucho, porque si le ponemos mucho huevo va a quedar como que muy seca, como que va a saber mucho a huevo. Y si le ponemos mucha leche o crema para batir, como la que estoy usando yo, va a quedar muy aguada, muy húmeda el pan. Amigos, creo que la crema para batir le da un toque súper rico. Como tiene pues mucha más grasa que la leche normal, queda de una textura perfecta nuestro pan. Ya tenemos aquí nuestra mezcla. Ahora vamos a cortar nuestro pan. Bueno amigos, ahora vamos a empezar con el pan. Como ven, yo aquí tengo un pan normal de panadería, pan blanco, pero ustedes pueden utilizar el pan de caja normal, el pan para hacer sándwiches, o el pan brioche, que también queda delicioso con el pan brioche. Solo que tal vez yo le pondría una pizquita de sal a la mezcla si usaran pan brioche. Como ven, a mí me gusta cortarlo ancho para que así no se les vaya a desbaratar el pan ni nada por si queda húmedo. La verdad es que queda mucho más rico, se ve de mucha más calidad si el pan está así grueso. Es de aproximadamente 1,5 cm a 2 centímetros. Creo que es lo correcto. Ahora vamos a poner nuestro pan. Lo vamos a poner así rápido. No hay que sobrehumedecer el pan, porque si no, sí nos puede quedar aguado. Así le vamos a poner por todos los lados. Asegurarnos que esté bien absorbido. Y quitamos el exceso y al sartén. Ahora ponemos un poco de mantequilla. Y ahora sí vamos a poner el pan. Que el pan esté súper bien en contacto con el fondo del sartén. Y el tercero. Ya cuando empieza a oler súper
Y ya cuando empieza a oler súper rico su cocina, súper especiada, le dan vuelta. Por favor, cuiden la temperatura de su estufa para que no se les vaya a quemar y que se cocine muy bien todo y no quede aguado. Le voy a poner aquí un poquito más de mantequilla para que se dore muy bien. No saben lo delicioso que huele. Huele muchísimo a canela y a nuez moscada. Y a mantequilla. A ver, quiero darle vuelta para ver si ya está. Sí, definitivamente. Ahora vamos a sacarlas. Ya que tienen el mismo color de ambos lados, vamos a agregar más mantequilla. Y vamos a agregar otra. Como ven, con estas cantidades salen aproximadamente 7 panes de tostadas francesas. Miren, ya cuando quede de un doradito ligero, ya las pueden sacar. Y bueno amigos, para darle un plus a estas tostadas francesas que nos quedaron de una textura perfecta, vamos a agregarle a la mantequilla que nos quedó, la vamos a poner en el microondas unos segunditos hasta que quede así hecha pomada, o la dejamos en el calor al ladito de la estufa, y le vamos a agregar un poquito de azúcar, es al gusto. Yo le voy a poner como media cucharada de azúcar glass. Así está la mantequilla hecha pomada y lo vamos a revolver con azúcar glass. Bueno amigos, pues como ven, ya tenemos aquí armadas nuestras tostadas francesas. Y aquí tengo nuestra mantequilla con azúcar glass que acabo de hacer. Súper fácil, como para darle un extra de sabor. Vamos a poner aquí las fresas. A mí me encanta agregarle fruta fresca. Pueden agregarle también mantequilla nada más con jarabe de maple, con miel. Pueden agregar también mermelada con un poquito de... creo que ya me pasé de fruta. También pueden agregar mermelada con un poquito de queso crema. Queda delicioso. Cajeta, Nutella, chocolate, es lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les guste más. Y la vamos a poner aquí. Vamos a ponerle un poquito de ralladura de limón para ponernos un poquito fresas y que esto esté súper fresco. Uf, y un aroma súper rico. Y bueno, ahí viene lo bueno. Vamos a ponerle jarabe de maple. Esta es mi combinación perfecta. También pueden agregarle chantilly y wow. También vamos a ponerle un poquito de azúcar glass para terminar de coronar este exquisito platillo. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de esta receta que les hago con mucho amor. Ya saben, como ven, quedan perfectas del centro, súper esponjositas. Y bueno, esta mantequilla que hice, que ya llevo la mitad, perdón, pero no me pude aguantar. Es que es esas comidas que son tan deliciosas y huele tan rico, huele tan rico a especiado, todo delicioso, delicioso. Y bueno, vamos a probar. Queda buenísimo amigos. Buenísimo. Espero que las intenten. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran arriba. Y bueno amigos, pues no olviden comentar si les ha gustado este video y darle like, claro.
Y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Nos vemos, hasta pronto.